Señores, le damos la bienvenida a Cecilia Bufflet, que está hoy en su casita, allí guardada, ¿eh? La tenemos allí por el Skype. Hola Ceci, bienvenida, ¿eh? Y por supuesto... Hola Willy, hola Beto. La nueva normalidad, cada tanto a uno le toca Skype. Está muy bien, está muy bien. Y lo tenemos obviamente a Beto Valdés. Pero bueno, Cecilia, ¿qué se dice en el Ministerio de Economía? ¿Qué se está diciendo en el equipo económico? Entiendo que el mensaje es vamos a resistir. Ese es un poco el mensaje, ¿no? Absolutamente, y un poco con la idea de que el gobierno tiene que aguantar una devaluación, una potencial devaluación, porque sobre todo por lo que cree el Ministerio de Economía, pero además por lo que el resto del gabinete le dice cree en el gobierno, ¿no? Que una devaluación impactaría muy fuerte en el calendario electoral del 2021. Ahora, cuando hablas con los técnicos, con los que están menos en rol político, lo que empiezan a pensar, lo que se preguntan es cuánto se puede aguantar realmente, ¿no? Y cuánto esa expectativa de que el gobierno puede llegar hasta marzo se da cuando la verdad es que se fueron quemando todos los papeles, ¿no? La primera idea de que iba a funcionar el supercepo, la idea de que el presupuesto iba a calmar las aguas y demás, se fue descontrolando. Hoy ese dólar, y lo reconocen fuentes oficiales, ese dólar que de 140 pesos que el 15 de septiembre era absolutamente irracional para todo el mundo, empieza a dejar de serlo, y lo que muchos creen es que el mercado ya no descuenta una devaluación, lo que está descontando ahora es una devaluación desordenada, una devaluación con el peor de los escenarios, ¿no? Sin duda, sin duda. En la política, Beto, y en el oficialismo, la, digamos, percepción es, digamos, de una conspiración, como siempre, ¿no? Es decir, crecen las teorías conspirativas frente a lo que está pasando. Hoy, al mismo tiempo, hubo, digamos, una confusión, creo que en el microcentro, porque pareció que el gobierno salía a controlar el dólar con la policía. Y finalmente fue una cosa medio rara. Medio extraña. Pero aparentemente fue una decisión de un juez por una investigación. Es una causa penal que lleva 2 años. Y justo ahora, claro. Justo ahora, y la gendarmería. Sí, sí, con armas de guerra. Claro, sí. En el microcentro, sí. Realmente, lo que uno se hubiera imaginado para Guernica. ¿Qué decís, Ceci, perdón? La Procuraduría Narcocriminal es la que ordena el procedimiento, pero como decía Beto, ¿no? Una causa que tiene 2 años y las sospechas también operan, ¿no? Justo hoy, con el dólar paralelo en 183 pesos, ocurre el allanamiento. Lo que se percibe en el gobierno es, a ver, en primer lugar, la palabrita es, sí, resistir con aguante, pero una gran parálisis, esencialmente guiada por este concepto que se plantea, bueno, que Martín Guzmán se recibió finalmente de ministro de Economía, empezó su gestión, porque lo previo, bueno, fue dedicado al canje, pero claro, le dijeron un poco, como decía el Colorado Kirschbaum, con la cinta de capitán, claro. Salía a la cancha, pero va perdiendo 3-0 y en La Paz con altura. En el Hernando Siles, claro, efectivamente. Y teniendo en cuenta que eso puede llegar a generar, o mejor dicho, la pregunta del millón por estas horas es, Guzmán, desde ya que tiene el capital político del respaldo, como hemos dicho siempre, del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, ¿cuánto hilo tiene en el carretel para sostener esta situación que recién describía Cecilia? Y otros dicen, bueno, de última, ¿puede ser Miguel Ángel Pese el fusible de Guzmán? Es decir, para darle un poco más de margen al ministro de Economía, porque evidentemente acá hay una cuestión que caemos siempre en lo mismo, que es a medida que se va aproximando ese supuesto escenario que descuenta el mercado de una devaluación desordenada y complicada, lo que se empieza a decir, bueno,
¿Y qué va a hacer Alberto? Claro. Sí, digamos, yo creo que hay que clarificar, y por eso va a ser tan útil ver si el amigo Domingo Cavallo se prende en la discusión técnica, porque digamos, la dinámica es la siguiente, es decir, por un lado la situación genera esta brecha cambiaria tan gigantesca entre el dólar que se consigue y el dólar de importación, y bueno, y entonces se paraliza la actividad económica. Hoy no hay precios en los insumos básicos, hay decisiones de consumo que se paralizan, otras que obviamente se activan, digamos, arreglar una cocina, arreglar un baño, pero en general la economía se paraliza por esta situación, pero además está el problema bancario, está el problema que la gente sigue retirando los dólares, tanto de ventanilla de los depósitos o cuando los gira a las cuentas del exterior. Entonces, esa dinámica, si no se detiene, y bueno, tarde o temprano termina en que tenés que cerrar los bancos. Y la devaluación desordenada viene después de esa situación. Por eso es ahí donde yo me pregunto si ante una situación de semejante colapso, como fue en su momento el 2001 o otros momentos de la Argentina, bueno, eventualmente Cristina diga, esta vez va a ser distinto, esta vez obligo a vender los dólares al precio oficial. No es el diagnóstico que hoy tiene el gobierno. Está bien, porque el gobierno dice vamos a poder aguantar. Aguantamos, dice el gobierno. No, el gobierno tiene una mirada, planteada fundamentalmente, sobre todo en el nivel de aislamiento del presidente Alberto Fernández. Ya hay un albertismo ortodoxo y un albertismo crítico. Es una cosa muy interesante. Claro. El albertismo crítico son los amigos del PJ de la capital que hoy hablan mal del presidente en privado y consideran que está mal, que se está equivocando, pero ¿cuál es el tema? Casi la gran Menem, esa estamos mal pero vamos bien, bueno, esa es la mirada del presidente que dicen, no miren la fotografía, acá lo importante es la película y vamos a llegar a marzo sin inconvenientes y vamos a ganar las legislativas del año próximo. Sí, este diagnóstico preocupa mucho a los sectores más políticos y más moderados porque evidentemente... temen que la situación no aguante, digamos. Y claro, porque les preocupa más la foto que la película. Ceci, te escuchamos un ratito. Hay dos cosas. Una, a ver... ¿Qué es lo que presiona al dólar? Muchos creen que el gobierno tiene un error de diagnóstico y que Guzmán también tiene un error de diagnóstico en esto, porque esta idea de que PIMCO, Templeton y los grandes fondos están saliendo y empujando, los que saben mucho del mercado dicen que no son esos, ¿no? Que esos tienen tanto dinero para sacar que si empiezan a salir de a puchito, digamos, terminan perdiendo con la mayoría de su portafolio, que entonces... los que están saliendo y los que están presionando son todos los otros, digamos, son los pequeños para esa escala, ¿no? Inversores mucho más chicos, fondos mucho más chicos que dicen, el día que salga un fondo grande es el día que le ponemos el moño a esto, ¿no? Que el día en el que termina estallando y saltando el tipo de cambio. En ese espacio que dice el veto, ¿no? Coincidiendo con esa idea que dice el veto de qué es lo que le piden al gobierno, parte del propio gabinete le está diciendo, ok, Guzmán empoderado, no va a cambiar, el presidente a mí me dicen que no quiere cambiar nombres, que insiste con esa idea de no cambiar nombre, ¿no? Que Miguel Ángel Pese no se va a ir del Banco Central, aunque pierda el poder en el Banco Central, pero le piden que haga ajustes en el gabinete, como hizo alguna pequeña cosa ahí transfiriéndole hábitat del Ministerio de Bielsa al Ministerio de Arroyo y que empiece a hacer esos ajustes en todas aquellas áreas en las que finalmente no hay resultados de gestión. Se toman un montón de micromedidas, no hay un paquete generalizado, pero tampoco hay ejecución de eso que se anuncia, ¿no? Y también es interesante, a propósito de lo que decía Cecilia, es que hay una mirada en algún sector del albertismo respecto, primero, al equilibrio permanente. ¿Sabes que un amigo del presidente comenta y define que el problema de hacer tanto equilibrio es que finalmente se ha transformado en un
tacticismo exasperante, así lo define, porque es todo táctica en función de que no se enoje Cristina, de no aparecer muy radicalizado. Y atención, otro dato para tener en cuenta, empezó a circular un rumor que algunos amigos de Martín Guzmán que han desembarcado en el Ministerio de Economía y algunos funcionarios del Palacio de Hacienda empezaron a actualizar sus currículums. Ajá. Es decir... ¿Que quieren volver al sector privado? No, por las dudas. Ajá. Por las dudas. ¿Por qué? Porque más allá de esta que comentaba Cecilia, que el presidente se lo ha dicho a varios interlocutores que le han preguntado en privado, bueno, ¿cuándo vas a cambiar de gabinete? ¿Por qué tengo que cambiar de gabinete? Y en todo caso algunos dicen, en diciembre. Lo cierto es que ha hablado con Florencio Randazzo. Claro, el problema es que hay un veto en el Instituto Patria. El problema siempre es el mismo. Obviamente. Lo mismo pasa con lo de Martín Redrado. Lo de Aníbal Fernández es una duda, pero dicen que han conversado. Entonces, y hay el otro elemento interesante, es un Gustavo Vélez que empieza a aparecer muy ofuscado, muy enojado, con muchas situaciones dentro del gobierno. Él le ha expresado, Vélez, a muchos empresarios que el presidente considera que el círculo rojo directamente le soltó la mano. Como pasaba con Marcos Peña y Macri, digamos. Bueno, y los empresarios le dijeron a Vélez, no, el que nos soltó las manos es Alberto. Como le decían, como también le decían a Peña. A mí me dijeron esta frase esta semana. Sí. Frase esta semana en Casa de Gobierno. El presidente tiende puente con los empresarios, pero del otro lado no hay nada. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué está pasando, Cecilia, en la economía real? ¿Cuáles son los elementos que vos estás observando? ¿Qué está pasando con los precios, con el abastecimiento, con la política de precios máximos? Porque allí, digamos, aquí tenemos dos problemas económicos, como hemos dicho. La situación de la parálisis de la economía real, por esta brecha cambiaria y esta incertidumbre tan evidente, y por supuesto el riesgo sobre el sistema bancario, que es el que yo quiero hablar con un especialista, que es obviamente Domingo Cavallo, ¿no? Ahí tenés, bueno, esta semana tuvimos la noticia de Danone poniendo su negocio en Argentina en revisión, Walmart confirmando que esa idea que había desactivado vuelve a activarse, buscar un socio. Básicamente son marcas que no quieren dejar el país, no quieren perder en el mapa la posición de la casa matriz con fichitas alrededor de todo el mundo. Sin embargo, están buscando que el que ponga la plata sea otro, ¿no? Buscar un inversor que sea el que se haga cargo un poco del negocio. Y ahí la mirada sobre la industria alimenticia. Hay muchos rumores de que otra alimenticia grande, muy importante, también internacional, podría anunciar en las próximas semanas un cierre significativo de parte de su operación en Argentina y muchas dificultades en el negocio. Lo que más concentra la atención del mundo alimentos hoy, que debería ser además por características propias de la Argentina y por las características de la cuarentena, digamos que fue la única actividad que no paró, debería ser el que mejor está comportándose y en mejor situación está. Bueno, está en situación muy complicada con el tema de precios máximos. Ahí hay una esperanza en la industria de que junto con el descongelamiento de tarifas venga también el descongelamiento de precios de los alimentos. Tenemos una placa. Los precios que no estuvieron dentro de los alimentos, que no estuvieron dentro de precios máximos, tienen un aumento de casi del 25%. Los que están dentro de precios máximos, 11%. ¿Qué dicen en el sector? Que hablan con Culfas, que hablan con Paula Español, que entienden que el 30 de octubre, cuando vence el programa, se va a extender por 2 meses. Sin embargo, quieren que esos 2 meses, noviembre y diciembre, sean una transición hacia un formato nuevo. ¿Qué pretenden en ese formato nuevo? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, que el descongelamiento vaya siendo un poco por rubros, que no salgan todos los productos, pero el whisky está hoy en precios máximos congelado en Argentina, sí, claro, por ejemplo, ¿no? O el aceite de oliva importado de Italia está congelado en Argentina. Medio difícil conseguirlo seguramente, ¿no?
También, sí, las dos cosas. Que haya un periodo de transición, que haya un descongelamiento por rubros, y el otro punto es salir a partir del año que viene con eliminando precios máximos y aumentando la cartera o la oferta de precios cuidados, que eso le permita a ver, que haya 800 productos que funcionan, que se consumen, que son básicos, y que la industria pueda tener rubros en los que aumente de manera directa. Claro, todo va a depender de qué va pasando con la inflación. Y el dilema de siempre, cuando lo plantean en desarrollo productivo, está todo bien, hay que escucharlo, hay que ir en ese camino, estamos todos de acuerdo, conversémoslo. El problema es si después la decisión se toma ahí o se toma en otro lado. Pero el problema es siempre el mismo, es que hay que descongelar un precio máximo que nadie se anima a descongelar, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, todo esto de la gradualidad, y bueno, va a depender de si el gobierno, tarde o temprano, puede administrar la devaluación en forma gradual, o la devaluación va a ser desordenada, o lo que yo estoy planteando, ¿qué pasa si Cristina, que es finalmente la que manda, esta vez dice, no, esta vez no hay devaluación, esta vez vamos a buscar los dólares, porque los dólares están declarados? Es la que manda, pero no es la que está gobernando, ¿no? Ese me parece que es un dato que cada vez se escucha más en el círculo rojo. Resulta tan exasperante y sobre todo la incertidumbre que muchos empiezan a decir, bueno, que se blanquee la situación. Que en definitiva, a ver, no está Cristina todo el día monitoreando la gestión de Alberto. Entonces lo que algunos empiezan a decir en el círculo rojo es que Cristina finalmente pero todo el planeta adopte su centralidad y es más, y se arme un gabinete, imagen y semejanza de ella para saber hacia dónde vamos. Está bien, está bien. Bueno, vamos a... Ceci, te mandamos un beso grande, cuídate mucho y te esperamos obviamente la semana que viene, ¿eh? Hasta la semana que viene. Me quedo escuchándolo a Domingo Cavallo. Muy bien, muy bien. Vamos a ir directamente con...